Bueno, esta noticia es un poco más reciente del ABC, pero bueno, ya si eso os leería un par de más cosas más antiguas que te daría detalle de lo que ha pasado. Bueno, aquí la noticia es la siguiente. Las dos hipótesis sobre la desaparición de Molchanova. Natalia Molchanova desapareció el 2 de agosto eh, haciendo buceo de pulmón libre en las costas de ahí de Formentera. Y desde entonces no ha vuelto a aparecer, ¿no? Y aquí en la noticia esta de ahora dice que la buceadora pudo ser arrastrada por una corriente o sufrió un síncope mientras instruía eh, a un multimillonario ruso. Arrastrada por una corriente submarina o desvanecida por un síncope hipóxico. Esas son las dos principales hipótesis que se manejan sobre la muerte de Natalia Molchanova, que según publica el diario de Ibiza, desapareció el domingo 2 de agosto mientras instruía en apnea al magnate ruso Pavel Tío y a algunos amigos suyos. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre si Molchanova fue arrastrada por una fuerte corriente a gran profundidad o si por el contrario le sobrevino en los últimos metros un desvanecimiento antes de llegar hasta la superficie para respirar. Lo único seguro es que la campeona del mundo se lanzó al agua el pasado domingo en las Islas Pitiusas junto a otros 3 buceadores, pero en una de las inmersiones Molchanova ya no regresó a la superficie. Las labores de búsqueda se paralizaron hace 2 días tras perder toda esperanza de encontrar el cuerpo, ya que al haberse lanzado con un lastre de 6 kilos, es improbable que emerja hasta la superficie. La familia de Molchanova había contratado a una empresa especializada a fin de realizar la búsqueda submarina con un robot, pero también dejó de buscar bajo el agua. Molchanova es la apneísta más condecorada del mundo, con un total de 40 récords mundiales de esta especialidad de buceo a pulmón. La deportista rusa es la vigente plusmarquista mundial de apnea en 7 modalidades reconocidas por la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea AIDA, como son peso constante y apnea dinámica con y sin aletas, apnea estática, inmersión libre y peso variable. Esto es lo que dice el ABC y os voy a complementar con lo que dice también El Mundo, que son los dos principales periódicos que han hablado del tema, porque en castellano hay algún otro, pero prácticamente son estos dos más relevantes, ¿no? Dice, el del Mundo decía, el Mediterráneo era para la rusa Natalia Molchanova una piscina familiar, el decorado de sus alegrías, las aguas donde exageraba cada temporada su relevancia en la historia del buceo libre. Mientras veía a Alexei, su primogénito de 28 años, madurar en las costas de Italia, Grecia o Egipto, con 7 títulos absolutos y un récord mundial, ella de 53 años se estaba convirtiendo en una leyenda. Durante la última década, en los abismos del Mare Nostrum, había logrado 41 oros globales y 7 de las 8 plusmarcas femeninas en modalidades como inmersión con o sin peso, con o sin aletas, nado en descenso o apnea estática. Fue el mar donde alcanzó los 237 metros de distancia subacuática en 2014 o aguantó 9 minutos y 2 segundos en 2013 sin respirar. Y finalmente, el lugar donde halló la desgracia, con... A ver, me ha ido la... Va. Con el calmado oleaje de aquellas proezas, disfrutando de una jornada de descanso activo, el domingo se sumergió a pulmón a 3 kilómetros del puerto de La Sabina, cerca de la playa de Ses Illetes, en Formentera, y no regresó a la superficie. Aunque sus 3 compañeros de viaje, entre ellos el propio Alexei,
dieron pronto la voz de alarma y la respuesta de los agentes de salvamento marítimo y de múltiples barcos privados fue inmediata, nadie pudo encontrarla. Se esperaba dar con ella en un área reducida a solo 35 metros de profundidad, pero la falta de resultados obligó en pocas horas a llamar al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, GEAS, de la Guardia Civil, a contratar un robot submarino de una empresa privada y ampliar la zona de búsqueda hasta alcanzar una cobertura de unos 800 kilómetros. Tras 72 horas, ese miércoles ya no había esperanza. Se suspendió la búsqueda. No creo que la podamos encontrar viva, asumía el heredero en un mensaje difundido por la Federación Internacional AIDA, mientras el GEAS informaba que solo continuará vigilando en la superficie, esperando hasta el próximo domingo que el cuerpo salga a flote. El equipo de Molchanova, según The New York Times, barajaba una teoría propia del accidente, que fue sorprendida por una termoclina, una bolsa de agua de temperatura variable, pero Chicón optaba por otra hipótesis. Podría haber quedado atrapada en el fondo del mar por los lastres que llevaba. En todo caso, la noticia ayer ya conmocionaba a todos los actores de su deporte. Era una superestrella del buceo libre. Pensábamos que no se podía lastimar, comentaba Kimno Latinen, presidente de la AIDA, que añadía: nunca piensas que le puede pasar algo a alguien de la experiencia de Natalia, pero en nuestro deporte jugamos con el océano y sabemos quién es el más fuerte. Nacida en Ufa, al oeste de los Urales, Molchanova, licenciada en Pedagogía, llegó a ser nadadora internacional juvenil, pero se retiró joven y olvidó la competición hasta los 40 años. Entonces descubrió las inmersiones, rápido logró éxitos y empezó a trabajar en el desarrollo de su deporte. Había escrito 2 libros para difundir sus habilidades y era fundadora y presidenta de la Federación Rusa. Bueno, y hasta aquí las dos. Os quiero también poner, había cogido un par de mapitas para ver la zona, exponeros la zona donde se había perdido esta mujer. Eh, eh, Antes os voy a enseñar, compartir pantalla, lo que era capaz de llegar a bajar esta mujer. O sea, que hay aquí hay una imagen gráfica de hasta dónde ha llegado, o sea, el 100 metros, o sea, los récords son suyos todos y los de su hijo. Eh, en fin, hasta 100 metros, hasta 128 metros, y ya el siguiente animal capaz de bajar más es un pingüino, y luego a 300 metros un delfín. En fin, las personas que más eran capaces de aguantar más y más profundo debajo del agua, ¿no? Y luego el lugar donde desapareció, a ver, vale. Sí. ¿Ves la foto? Sí, sí, sí. Vale, pues ahí, como veis, bueno, he tenido que hacer la foto yo porque no había ninguna foto en internet sobre dónde se perdió. Pues ahí veis es Formentera, arriba está la isla de Ibiza, las Pitiusas y tal, y San Francesc de Xavier,
en la Sabina y por ahí se perdió. Se metió en el agua, para ellos era una inmersión rutinaria de apenas 30 metros y sin embargo la mujer se esfumó, ¿no? Misteriosamente. Eh, Aquí hay una frase que me impactó bastante y que para mí tiene mucho que ver, ¿no?, con muchas cosas de las que hablamos aquí. Y es sobre, es bastante espiritual, ¿no? Y os lo leo a continuación. Está en inglés, así que tengo que ir traduciéndola. El buceo a pulmón libre no es solo un deporte, es una manera de entender quiénes somos. Eso lo dijo Natalia Molchanova en una entrevista el año pasado, según el New York Times. Mientras esta explicaba qué es lo que le llevó a este deporte. Eh, Eso es. Luego ella decía, en esa misma entrevista decía, cuando nos sumergimos y nos vamos hacia abajo, si no pensamos, entendemos que somos parte de un todo. Somos uno con el mundo. Ella decía que el acto de pensar nos separa del mundo. Llevamos encima tanta información, hay tanta información, hay demasiada información, y, y el hecho de sumergirse nos permite como una especie de reseteo, ¿no? Y, a ver, y ya está. Básicamente, para mí esa frase me llegó bastante, ¿no? Me pareció curiosa. Una mujer, bueno, pues tremendamente competitiva y a la vez tremendamente espiritual, ¿no? Eh, y que encima ha desaparecido de manera tremendamente misteriosa, ¿no? Eh, Curioso. ¿Y qué pensáis? No sé.